Bueno, en el encuentro de hoy vamos a hablar sobre el proyecto titulado La hermenéutica aplicada al mapping curricular, internacionalizando el currículo del programa de psicología presencial de la Uniminuto sede Cúcuta. Este proyecto parte a nivel de resumen con lo que es la internacionalización y hablando un poco al respecto, se trata de hablar de cómo la internacionalización está al servicio de lo que es el programa académico en sus diferentes funciones, no solamente para la docencia, no solamente para la investigación y la extensión, sino también como una estrategia para mejorar los procesos académicos y dar o brindar más bien el tema de un servicio con calidad a la comunidad educativa, en específico pues a los estudiantes. En razón de ello, el tema de internacionalización del currículo de este proyecto gira en torno a realizar un mapping curricular de 8 instituciones educativas, 4 de ellas nacionales y 4 de ellas internacionales. ¿A partir de qué? A partir de tener en cuenta la malla del programa de psicología presencial de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, a partir de tener también en cuenta lo que es el PEP, Proyecto Educativo del Programa, y el PEI, Proyecto Educativo Institucional, que trata en teoría de llegar y recapitular específicamente aquella proyección institucional que tiene la Corporación Universitaria Minuto de Dios en comparación con sus aliados estratégicos a la hora de ejecutar diferentes procesos de docencia, investigación o extensión. Que en este caso el objetivo de esta internacionalización del currículo es que se enfoque directamente a todo lo que tiene que ver con la parte de docencia. Entonces, esa ejecución de la estrategia de mapping curricular apunta directamente a brindar una estrategia, un insumo clave que de momento no existe en el programa de psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y que es necesario, ¿para qué? Para lograr articular las diferentes clases espejo, proyectos COIL o a nivel de investigación, el tema de seminarios, foros y simposios, que se mantengan dentro de esa estructura básica de bueno, cómo nos articulamos institucionalmente para alcanzar esos objetivos. Dentro de los criterios de inclusión de la investigación, gira en torno a desarrollar ejercicios, pues, clase espejo o proyecto con una anterioridad de un año, porque pues, la universidad contiene varios convenios interinstitucionales y de esta manera, al segmentarlo con aquellas instituciones con las que se pudieron desarrollar, pues focalizamos 8 de ellas. 4 nacionales y 4 internacionales. Por otra parte, también está el facilitar el proyecto educativo institucional y el proyecto educativo del programa. Algunas de ellas pues, lo enviaron por correo electrónico, otras lo enviaron o manifestaron que estaba directamente dentro de su página institucional. Los que sí que se llegaron a enviar de manera interna fueron directamente los sílabos o también se les llaman en algunas partes diseños instruccionales como tal. Luego tenemos el enfoque metodológico fue de tipo hermenéutico, cualitativa de tipo hermenéutico, que apunta a la codificación de manera deductiva e inductiva. ¿Quiénes la proponen? Específicamente Galeano en el 2020 y Hernández Sampieri en el 2018. Ellos son los metodólogos que fundamentan esta estrategia investigativa en torno a el desarrollo de lo que es el mapping curricular como estrategia específicamente. ¿Derivada de qué? De la hermenéutica. Entonces, ¿cómo se llega a consolidar estos resultados? Giran en torno a utilizar el software de datos Atlas T en su 8ª versión para la obtención de esos 8 análisis que se consolidan a partir de qué? De elementos diferenciadores de la internacionalización del currículo, como lo podrían ser el tema de innovación, internacionalización y adecuación curricular. Entonces, luego, en la parte del planteamiento del problema, un principal elemento a desarrollar es que la Corporación Universitaria de Minuto de Dios en el programa de psicología en sede Cúcuta específicamente está desarrollando procesos transversales de internacionalización como clases espejo y proyectos COIL o incluso proyectos de investigación o de extensión. Pero a la hora de llegar a estandarizar una ruta de la internacionalización del currículo,
se presenta la gran debilidad de que no aparece hasta el momento una estrategia clara que permita decir, bueno, de esta forma es que hacemos la estrategia de internacionalización del currículo. Tenemos este rastreo de mapping curricular o de comparativos de currículos a partir de diferentes elementos. O sea, no existe de momento. Por eso es que surge esta necesidad de llegar y ajustarlo, teniendo en cuenta que en la medida en que se desarrollan estos elementos del ser, saber, hacer, y también desde las estrategias de articulación interinstitucional, como lo serían la extensión y la investigación, se pueden llegar a organizar todos estos materiales para el producto final, que son esos soportes que permiten el aseguramiento de la calidad de la educación superior. ¿A través de qué? De lo que normalmente se conoce como SACES. Ellos, dentro de sus manuales, en la página web, hacen referencia a que existen unos elementos de docencia y de internacionalización bastante claros, que giran en torno a cómo las instituciones tienen que tener establecido esa internacionalización del currículo. Es decir, cómo pueden llegar y evidenciar que efectivamente se están articulando en función de qué, de lo que se está proyectando desde el PEI y desde el PEP, reflejado a través de lo que son los contenidos de los currículos o lo que se estaría hablando de sílabos o diseños instruccionales. Entonces, el propósito o la necesidad de esta propuesta de investigación o este proyecto gira en torno a cómo se consolidan estos mapping curriculares con 8 aliados estratégicos que directamente permiten llegar y generar toda esta estrategia teniendo en cuenta lo que es el diseño hermenéutico. Ese es el valor como tal, esa es la necesidad que se identifica. Y de allí se desprende la pregunta problematizadora: ¿cómo establecer la estrategia para el desarrollo del mapping curricular a través del ejercicio de análisis de 8 IES a nivel nacional e internacional, es decir, 4 nacionales, 4 internacionales, a partir de los elementos diferenciadores del currículo del programa de psicología presencial sede Cúcuta, con respecto a su visión institucional trazada desde ¿qué? Desde el PEI, el PEP y Syllabus, que al integrarse con la visión de la internacionalización curricular, reconocen la integralidad, innovación y adecuación de las IES externas y cómo se conectan con la proyección propia de la corporación universitaria. A nivel de justificación, tenemos lo que es el proceso de internacionalización, que luego desprenden lo que es requerir una estrategia metodológica que establezca un mapping curricular. ¿Para qué? Para consolidar por una parte el proyecto, o lo proyectado más bien, con el tema del PEI, PEP y sílabus del programa de psicología, de apuntar directamente a transformar estrategias de qué, de cómo se están desarrollando los diseños instruccionales o sílabus, precisamente para responder a esas necesidades del entorno y también responder a las necesidades internas del programa a partir de lo que requieren los estudiantes y de lo que requieren también lo que son los docentes en la ejecución de su labor profesoral. Luego tenemos que frente al PEI, IPEF y sílabus de las instituciones aliadas con las que se han desarrollado las acciones de internacionalización, se refiere una construcción de este mapping curricular como un insumo clave que se debe de llegar a presentar como soporte al SACES y que de momento no existe información al respecto. Por consiguiente, a nivel de objetivos, el objetivo general se enfoca en construir la estrategia para el mapping curricular y esta estrategia consolida ¿qué? Elementos que son diferenciadores del currículo del programa de psicología presencial sede Cúcuta de la Uniminuto frente a las IES aliadas por medio de ¿qué? Del análisis de la internacionalización del currículo. Y que habíamos mencionado que dicho análisis se fundamenta en ¿qué? En reconocer la integralidad, la innovación y la adecuación. ¿A partir de qué? De la implementación del diseño hermenéutico con codificación abierta que hace uso del software Atlas TIP en su 8ª versión para llegar y consolidar entonces estos mapping curriculares que se evalúan en alrededor de 10 a 12 componentes específicos que posteriormente en la sección de resultados vamos a ir mencionando. A nivel de objetivos específicos, el primero apunta a categorizar que, pues, aquellos elementos que enriquecen la internacionalización del currículo y que está compuesta por ¿qué? Por esos 3 que les mencionaba: adecuación, innovación e integralidad, que
toma de base lo que son el PEI y el sílabus de estas 8 instituciones de educación superior, y que al consolidarlas permite generar un insumo base para decir, bueno, ¿cómo es que se establece el mapping? De allí, del llegar y leer cada uno de esos documentos, de llegar y pasarlos a través del software, podemos llegar y decir, bueno, ¿cómo se establece la estrategia? Y la estrategia es un documento que se encarga de consolidar este mapping curricular a partir de qué? Del llegar y establecer, bueno, semestre por semestre, hay unos créditos, hay unas materias específicas, hay unas formas de evaluar el aprendizaje que están particularizadas en cada materia y en cada semestre y que en teoría deben irse reflejando a largo plazo, cuando el estudiante ya va a punto de finalizar, en competencias procedimentales y en competencias de tipo conceptuales que ellos deben de manejar. Y es a través de este mapping curricular que decimos cómo se proyecta la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el programa de psicología con respecto a lo que se proyecta en las otras instituciones. Y luego se consolida lo que son esos 8 documentos que se deben reportar al SACES, teniendo en cuenta que toda esa estructura de análisis a partir de qué, de los resultados de aplicar el ejercicio hermenéutico por codificación abierta y que apunta directamente a lo que es información deductiva e inductiva. Luego, a nivel de marco conceptual, tenemos lo que es la internacionalización del currículo, que no es otra cosa que hablar sobre cómo se construyen aquellas acciones desde la docencia. ¿Para qué? Para revisar contenidos en función de hacer ajustes competitivos dentro del nicho del mercado, que en este caso aplica no solamente a nivel territorial, de lo que es norte de Santander, sino a nivel nacional y a nivel internacional, puesto que es un comparativo de elementos nacionales e internacionales. Luego tenemos lo que es la adecuación del currículo, que son aquellos elementos que se estructuran sobre qué, sobre un recurso educativo que se encarga de compilar contenidos del curso y que se adaptan a las necesidades específicas del contexto. Es decir, por una parte, las tendencias a nivel nacional y a nivel internacional giran en torno más que todo al componente del psicoanálisis, dependiendo de la territorialidad. Si es, por ejemplo, hacia el sur de Latinoamérica, es decir, lo que es Uruguay, lo que es Argentina, es más hacia ese lado. Pero, por ejemplo, si es a Centroamérica, si es incluso Europa, estaría enfocándose más a un enfoque cognitivo-conductual. En Colombia, por ejemplo, es una gran vertiente lo que es el cognitivo-conductual y el sistémico. Entonces, la adecuación del currículo es cómo se adaptan esos elementos a este contexto puntual. Luego, la innovación del currículo es buscar directamente cuáles son las tendencias en investigación, en componentes procedimentales, precisamente ¿para qué? Para adecuarlas a ese proceso como tal. Luego sigue la integralidad del currículo, que no es otra cosa más que hablar sobre cómo se articulan todos esos elementos disciplinares. ¿Para qué? Para que sea analítico, para que sea operativo, para que sea funcional y acorde a esas competencias genéricas y específicas que se esperan desarrollar en nuestros egresados de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el programa de psicología. Luego, para metodología, como les mencionaba, por una parte tenemos enfoque cualitativo, diseño hermenéutico, codificación deductiva e inductiva, y a partir de ello hablamos sobre la internacionalización del currículo como categoría o codificación deductiva, de la cual se desprenden 3, la integralidad, la innovación y la adecuación. Por otra parte, también tendríamos la estrategia, que es el mapping curricular que se consolida a partir de la hermenéutica al llegar y establecer, bueno, ¿qué dice el PEP? ¿Qué dice el PEI? ¿Qué dicen los sílabus? Teniendo en cuenta esos elementos de codificación deductiva e inductiva que mencioné previamente. Esto, como les mencionaba, lo postura directamente lo que es Galeano y Hernández Altieri. Luego, en la sección de resultados tenemos específicamente ¿qué? Ciclos de formación. ¿A partir de qué? Tenemos lo que es, por ejemplo, solamente coloco 2 instituciones, la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso, que está ubicada en Chile, en España, y que allí tenemos ciclos de formación, siguen siendo 16 semanas, áreas de formación específicamente, entonces son los ejes específicos, por una parte profesional, por otra parte disciplinar, que apuntan a lo que es investigación, a que apuntan a lo que es el tema de procesos de cognitivo-conductual, que apuntan directamente a enfoques, por ejemplo, aplicados al área educativa y al área clínica predominantemente, mientras que
En el caso de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, aplican más al área comunitaria, social, específicamente recopilando que el modelo cognitivo-conductual también. Entonces, ahí vemos que en tanto el área de formación como área profesional específica y área profesional complementaria, tienen esas comparaciones a nivel de similitud y de diferencias. Por otra parte, en el eje investigativo, por ejemplo, tiene un mayor peso para la Universidad Católica del Paraíso a comparación de la Corporación Universitaria, quien tiene menor cantidad de cursos orientados específicamente a la investigación. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan más a un eje lectivo que apunta a el desarrollo de competencias y el empoderamiento de la comunidad. Eso a su vez permite que la interdisciplinariedad para el caso de la Uniminuto sea más asociable a qué? A esa interdisciplinariedad con una construcción de tejido social. Por otra parte, en el caso de la interdisciplinariedad para lo que es la Universidad del Valparaíso es más de tipo clínica. Por consiguiente, el área interprofesional estaría más orientada a el área de la salud. Y la flexibilidad del currículo aplica a ambos componentes en función de qué, de cómo se adaptan a esas necesidades del contexto en donde se desarrollan. Vuelvo y digo, para la Uniminuto está más orientado al tema de sentido y proyecto comunitario, mientras que en la Valparaíso está más orientada al área de la salud. Luego tenemos la Universidad de Jaén, que ya es en Chile, y que ahí directamente hablaban sobre, perdón, ahí directamente hablaban sobre qué eran los ciclos de formación y que apuntaban directamente a qué, a desarrollar específicamente esas competencias también desde lo que era el área de la salud y lo organizacional, mientras que la Uniminuto estaría más orientada hacia qué, hacia lo que es el tema de la parte social y comunitaria. Luego, a nivel de discusión, se concluye o se da la discusión de que el mapping curricular de estas 8 IES se fundamenta en qué? En un ejercicio de necesidad de contribuir a la internacionalización del currículo, de determinar con ello elementos diferenciadores de la gestión que han realizado en su desarrollo educativo. ¿A partir de qué? De que el PEP, el PEI y el syllabus de la Uniminuto está más orientado hacia lo social comunitario, mientras que el PEP, PEI y sílabus de las otras instituciones estarían más orientados, por una parte en la de Jaén hacia lo organizacional y de la salud, y por otra parte en la del Valparaíso hacia lo que, hacia lo clínico y hacia lo que es la parte educativa. Luego, a nivel de conclusiones, el mapping curricular pues da como resultado una gestión efectiva de la internacionalización. ¿Para qué? Para la línea de internacionalización del currículo, teniendo en cuenta de que pues, estudiantes y profesores desarrollan más clases de espejo y proyectos ¿con qué? Con una mayor propiedad y profundidad al correlacionar qué es lo que desea la Uniminuto a nivel institucional y qué es lo que desearía las instituciones aliadas desde su orientación institucional. De esa forma, los proyectos llegan a tener puntos de común acuerdo que lo que hacen es enriquecer el proceso académico y el proceso formativo de los estudiantes. Por otra parte, pues tenemos acá la sección ya de referencias bibliográficas para que la puedan visualizar como tal en Norma Zapa, y luego pues les agradezco a todos ustedes por lo que es la atención.